Buenas tardes, profesor, compañeros, público en general. En el día de hoy estaremos dialogando sobre la pena de muerte. Sin lugar a duda, un tema de mucha controversia política en la actualidad. Vamos a dar inicio al debate del día de hoy, donde contamos con un grupo de profesionales en la materia, que muy cordialmente han aceptado nuestra humilde invitación para debatir un tema de mucha importancia a nivel mundial. También contamos con la presencia de una estudiante muy destacada de la localidad y con un sacerdote que nos planteará el punto de vista eclesiástico. Entre las personas que nos acompañan serán la estudiante Louri Chavarría, la psicóloga Seili Cosarelli, el criminólogo Irving Santamaría y por parte de la Iglesia Católica contamos con la visita del Padre Rodolfo. Es importante que cada uno de los participantes tome en consideración que tendrán un mínimo de 3 minutos para contestar y plantear sus ideas, recordando a cada uno de ellos que se deben dar las respuestas y opiniones respetando los puntos de vista de cada uno de los participantes. Sin lugar a duda, al hablar de la pena de muerte, se crea una controversia en la población. Es importante que recordemos que a lo largo de la historia, la pena de muerte ha sido la pena por excelencia. Quienes han detentado el poder en las distintas épocas y culturas han encontrado en ella un instrumento determinante para imponer su modelo social o para perpetuar abiertamente y sin tapujos sus propios privilegios. Fue un método que se utilizó para reforzar la autoridad. No se limitaba solo a la ejecución física de aquellos que osaban desafiar el orden establecido, sino que de forma generalizada la muerte debía llegar precedida y acompañada del tormento, cumpliendo entonces la ejecución una triple función: castigar la transgresión, eliminar físicamente al transgresor y advertir al resto de la sociedad de los peligros que comporta el desafío a la autoridad. Hoy en día es un tema que está siendo debatido en muchos países, muchos de ellos con diferentes puntos de vista, argumentos a favor y en contra. Sin lugar a duda, los seres humanos hemos ido cambiando intelectualmente y es por ello que hoy nos reunimos para ver los diferentes puntos de vista, como lo es el punto de vista jurídico, psicológico y de la comunidad eclesiástica. Me gustaría comenzar este debate realizando una pregunta al señor Rodolfo. ¿Está usted a favor o en contra de la pena de muerte? Muy buenas tardes a a ustedes, señora moderadora, y a todos los licenciados que están aquí, a la parte religiosa. Es un placer estar para aquí con todos ustedes y desde mi punto de vista estoy muy en contra de lo que es la pena de muerte, porque vivimos en un país donde está establecido en la Constitución, en el artículo 30, que no hay pena de muerte, ni expatriación, ni de confiscación de bienes. También contamos en el artículo número 4, donde dice que en la República de Panamá acata las normas de derecho internacional. Estas normas, como mis colegas podrán recordar, son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre el Estado de Refugiado y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como estamos regidos por la Declaración de los Derechos Humanos, debemos conocer que en el artículo número 3 se establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sabemos que al pasar de los años los seres humanos hemos ido evolucionando más, sin embargo, en la actualidad podemos observar en muchas sociedades asesinatos a diario, violaciones, casos de masacres, pedófilos, un sinnúmero de hechos que sin lugar a duda hacen analizar y a cuestionar si es en realidad necesitamos la pena de muerte, sí o no. Si hablamos de Panamá, según las estadísticas del Ministerio Público, solo para el 2020 se registraron 497 homicidios, lo cual nos pone en una posición de 11.6% por 100.000 habitantes. Esto nos demostró un ligero aumento con respecto de 480 en el 2019. Pero en todos estos datos me gustaría añadir que debemos observar los factores externos que inconscientemente van afectando a la sociedad, como por ejemplo factores económicos, factores sociales,
que sin lugar a dudas debemos considerar antes de recurrir a métodos que no sean una solución para el problema. Mi punto de vista. Adelante, moderadora. Sí, bueno, muy interesante su punto de vista. A mí me gustaría aportar que hay una teoría de la que hablan muy seguido, que es lo que es la teoría de la disuasión, la cual establece que la pena de muerte se utiliza para desistir el intento de los posibles transgresores, ya que tal vez el asesino o posible asesino reconoce la severidad de tal sanción, esto puede hacer que se suscite la duda en él a cometer el acto. Me gustaría aportar a lo que acaba de usted decir sobre la disuasión, que como dice el escritor Jaime Perich, si fuera cierto, uno de los principales argumentos a favor de la pena de muerte es indiscutible que solo se hubiera tenido que aplicar la primera vez. Sin lugar a duda, hay estudios que hoy en día comprueban que esta postura ha sido desacreditada. En repetidas ocasiones, no hay pruebas que demuestren que la pena de muerte sea más eficaz a la hora de combatir la delincuencia. Bueno, sí, esa parte es comprendible, pero también hay que analizar que esta teoría trata de buscar una posible solución a lo que es este problema, ya que hoy en día contamos con tantos problemas a nivel de la sociedad, como son los asesinos, masacres, violaciones, un sinnúmero de delitos de los cuales necesitamos buscar un tipo de sanción que sea ejemplar ante la sociedad. Pero bueno, ya para continuar, me gustaría hacerle una consulta al criminólogo Irving y preguntarle, ¿no merece morir alguien que ha cometido un horrible delito o que mata a otra persona? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la oportunidad que se me brinda el día de hoy para responder a su pregunta. Una ejecución no puede utilizarse para condenar el homicidio. Un acto así cometido por el Estado es fiel reflejo de la disposición del delincuente al usar la violencia física contra su víctima. Además, todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la discriminación y al error. Ninguno es ni puede concebirse que sea capaz de decidir de forma justa, coherente e infalible quién debe vivir y quién morir. La convivencia, las decisiones discrecionales y la opinión pública pueden influir en las actuaciones judiciales desde la detención inicial hasta la decisión de conceder el indulto en el último minuto. Una característica fundamental de los derechos humanos es que pertenece a todas las personas, sin importar cuál sea su condición, etnia, religión u origen. Nadie puede verse privado de ello, independientemente de los delitos que haya cometido. Las personas ejecutadas no son necesariamente aquellas que cometieron los peores delitos, sino las que eran demasiado pobres para contratar a un abogado hábil para defenderla, o las que se enfrentaron a fiscales más duros o a jueces más severos. Ok, muy interesante el aporte que nos ha brindado. Continuamos con el debate. Mi pregunta ahora sería para la psicóloga Seili. Si ella conoce sobre el tema, ¿por qué se opone la Amnistía Internacional a la pena de muerte? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí debatir con ustedes sobre este tema, un tema que sin dudarlo es muy interesante. La pena de muerte, quiero destacar que viola el derecho más importante, que es el derecho que tenemos a la vida. La Amnistía Internacional está en contra de dicha pena, ya que viola a los derechos humanos. También quiero decir que es la forma más cruel e inhumana de deshacerse de una persona. Esta pena, en la mayoría de los casos,
es aplicada a la sociedad más vulnerable, a las minorías étnicas y religiosas, también a las personas que tienen un bajo nivel económico para poder pagar un buen abogado que, como dijo el compañero Irving, que pueda defender su caso y que puedan salir victoriosos ante el cargo que se le imputa. Solo en el año 2016, la Amnistía Internacional registró 60 exoneraciones a pena de muerte que fueron procesadas mal por errores en el sistema judicial. Fueron personas que fueron ejecutadas sin tener pruebas que fueran firmes o que fueran buenas para que llegara hasta el punto de culparlos por pena de muerte. Quiero también decir que cuando se aplica la pena de muerte es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión, pero una persona que fue ejecutada no se puede regresar a la vida. La pena de muerte, como ya les digo, es algo irreversible e inhumano. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Bueno, como contamos con la presencia de un estudiante muy destacado de la comunidad, nos gustaría consultarle desde su punto de vista, ¿qué tan rentable piensa usted que es para los gobiernos mantener a una persona detenida por cadena perpetua en una prisión? Muy buenas noches a todos los presentes, licenciados, párrocos, etcétera. Agradezco que tomen en cuenta el área estudiantil para este debate. Inicio manteniendo mi posición a favor de la pena de muerte y agradeciéndole la invitación para participar en este debate. Según datos oficiales del sistema penal acusatorio, el gobierno nacional invierte 29 millones de dólares al año en alimentación para los detenidos. Y en este país existen 16.296.000 privados de libertad. ¿No cree usted que el dinero puede ser útil para cosas más importantes, como la creación de escuelas, centros de ayuda humanitaria, albergue, entre otros? En un plan presentado por el Meduca, la reparación, ampliación o incluso la construcción de una escuela podría costar al gobierno un aproximado de 16.000 millones de dólares, o sea, una cuarta parte de lo que gastaríamos en manutención y sustento a privados de libertad y custodios. Según datos de la Dirección General del Sistema Penal, la alimentación de un privado de libertad representa para el gobierno al día 6 balboas. Y no solo en nuestro país, en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, hay 130.000 prisioneros, lo que cuesta al estado la cifra de $75.560, más que una carrera universitaria en Harvard. Entonces, ¿no sería mejor que el gobierno panameño tomara cartas en el asunto para bajar la cantidad de reclusos que se encuentran hoy en los penales? Y hago la salvedad porque aquí en Panamá los penales están a su máxima capacidad y muchos de ellos sobrepasados en la cantidad de reclusos que se encuentran en ellos. Entonces el gobierno de Panamá debería aplicar una contundente sentencia, la cual sería la pena de muerte. Gracias. Entonces, joven estudiante, lo que estoy entendiendo de todo este asunto, que usted sugiere que es mejor quitarle la vida a las personas detenidas y para no mantenerla con los impuestos de los ciudadanos. ¿Eso es lo que me está diciendo? Muy buenas tardes, padre. Bueno, lo que nosotros queremos hacer la salvedad de que hay demasiados reclusos y es un costo muy elevado para los gobiernos. Entonces sería bueno que el gobierno tomara casos
de mayor importancia, como lo son asesinatos múltiples, femicidios, violaciones, entre otros casos que son agravantes y muy constantes en nuestro país. Entonces el gobierno debería hacer énfasis en esos casos, tomar cartas en el asunto y tratar de aplicar una sentencia más severa a esos delincuentes, no 5 o 10 años de cárcel, porque quedan libres y nuevamente pueden volver a cometer este crimen. Entonces sería mejor una pena de muerte y erradicar con todo eso. Gracias. Bueno, sin lugar a duda, muy interesante el punto de vista que tiene la estudiante. Tiene opiniones muy claras y muy concisas sobre si está o no a favor de la pena de muerte. De verdad que es un ejemplo para la comunidad la manera en la que ella se expresa. Pero continuando con el debate, me gustaría consultarle al licenciado Irving. ¿Considera usted que la justa retribución sería una respuesta para las víctimas de delitos? Bueno, primero que nada quiero dar mi punto que siempre y cuando se establezca la pena de muerte se le cumplan todas las garantías constitucionales al delincuente para que haya una sentencia en firme. Para responder a su pregunta, es muy común que la justificación retributiva de la pena se asocie a la venganza, asumido que el delincuente ha ejecutado una acción reprochable. Se entiende que el retribucionismo habilita la pena como venganza. La diferencia estaría en que la venganza privada, de la mano de la víctima, sus deudos o su clan, es reemplazada por el Estado. Al castigar al delincuente, el Estado venga a las víctimas y de esa manera les brinda satisfacción moral. El Estado debe salvaguardar y proteger a la víctima. La pena de muerte es el justo castigo que la sociedad impone a monstruos depravados que actúan con alevosía y premeditación, abusando de seres inocentes e indefensos. El artículo 3 de los derechos humanos establece que el individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pero, ¿qué sucede con las víctimas? ¿Cómo podemos calificar de ser humano a los violadores de niños y adolescentes, seres degradados y pervertidos que abusan de menores para satisfacer sus bajos instintos? Podemos reconocerle los derechos humanos a los violadores que por su pervertido, cruel y depravado accionar pierden toda dignidad y actúan como animales salvajes. Resulta paradójico que los juristas y defensores de los derechos humanos defiendan a los violadores de niños y adolescentes, sobre pretexto de que la existencia de un tratado internacional sobre los derechos humanos. Pero, ¿quién defiende los derechos humanos de los niños y adolescentes violados? ¿No es una de las principales responsabilidades de la sociedad y del Estado? Como lo plantea el párroco Rodrigo, estamos regidos por el artículo 4 de la Constitución de Panamá, al igual que por los derechos internacionales. Pero es muy importante analizar mi punto de vista, el cual solo busca el beneficio de las víctimas. Si analizamos los factores sociales que inciden en la conducta realizada por el delincuente y llegamos a la conclusión de que se merece una oportunidad por aquellas situaciones que rodean su diario vivir, estaríamos suplicando piedad, situación que el delincuente nunca escuchó a la víctima en ese momento que cometía el delito. Gracias. Sí, bueno, muy interesante. Al igual, ya después de haber escuchado los puntos de vista de cada uno de ustedes, me gustaría saber qué opina la Iglesia. Buenas noches, licenciado, moderadora. La Iglesia Católica no aprueba de ninguna manera la pena de muerte. Sin lugar a duda, la gran mayoría de quienes simpatizan con la pena capital quizá nunca hayan expuesto jamás y se hayan puesto a reflexionar sobre las razones de la simpatía, porque le parecen obvias los culpables de los crímenes más atroces que merecen morir. En el plano emocional,
la pena última le resulta muy atractiva en un afán justiciero y vindicativo, es el resorte emotivo de sus adeptos. Sin embargo, hoy sabemos taxativamente la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Y hoy en día estamos comprometidos con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Estar a favor de la pena de muerte significa claramente ir en contra de lo que la Iglesia les enseña. Muchas gracias. Me gustaría realizar una consulta, pero hace muchos años la Iglesia estaba a favor de la pena de muerte, porque ahora presenta una postura en contra de ella. Hace muchos años la iglesia lo admitía, pero su aplicación era en determinados casos. Vivimos en un mundo cambiante. Por mencionar un ejemplo muy claro, es que hace muchos años se tenía la creencia de que el hombre trabajaba y la mujer debía estar sometida a lo que el hombre decidiera. La mujer no tenía ni voz ni voto, no podían trabajar o estudiar. Otro claro ejemplo eran las distinciones raciales. Un moreno no podía estar sentado en una mesa con un blanco. Y así mismo se fueron cambiando las cosas a través de los tiempos. Eh, Esta decisión del Papa no fue de la noche a la mañana. Antes del Papa Francisco, muchas otras figuras eclesiásticas no estaban a favor de la pena de muerte. Me gustaría terminar diciendo que hoy en día lo que busca la Iglesia es reafirmar el perdón. Es obvio que la justicia social es aplicable a todos los ciudadanos. También piensa aquellos que perjudican a la sociedad deberían enmendarse a través de actos que afirmen hacia la vida, no hacia la muerte. Como dice Marcos 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes también sus pecados. Amén. Bueno, muy gratificante las palabras por parte de la Iglesia, mostrándonos su punto de vista. Pero ya para ir finalizando este debate, me gustaría saber desde el punto de vista psicológico, ¿qué esfuerzos se están realizando en el ámbito psicológico para comprender por qué los asesinos cometen estos crímenes? Sí, claro, moderadora. Sin lugar a duda, desde hace muchos años se viene realizando una investigación que nos ha llevado a debatir mucho en la comunidad científica, si un asesino nace o se hace. Quisiera comenzar mencionando que hace muchos años el doctor Lombroso, en 1870, estaba convencido que los delincuentes estaban muy por debajo del escalón evolutivo y que mantenían ciertas características como lo eran en su físico, como orejas de gran tamaño y nariz respingada. En todos estos estudios fueron desacreditados, ya que, como dice el padre Rodrigo, el mundo va cambiando y lo que conocíamos hace 50 años, hoy en día es todo lo contrario. Quiero también destacar que llevamos un siglo de investigaciones en los cuales hemos tenido significativos avances. Se ha experimentado escaneando los cerebros de los asesinos que mostraron cambios similares y cabe mencionar que tienen reducida la actividad en el córtex prefrontal, el área del cerebro que controla los impulsos emocionales y que también controla las emociones y la activación de la amígdala cerebral, la zona que genera las emociones. Esto nos da a comprender que los asesinos tienen cerebros que los hacen más proclives a la ira y el enfado. Eso lleva a que sean menos capaces de controlarse. Otra de las causas que han llevado estas investigaciones
es que las víctimas en su niñez fueron abusados, fueron víctimas de maltrato. Te puedo mencionar un estudio de un famoso británico, Adrian Ryan, es un neurocientífico, el cual sugiere que una de las razones puede ser el abuso infantil, que puede generar asesinos al causar daños físicos al cerebro. Se observó que el córtex prefrontal es especialmente vulnerable. Un ejemplo que se destaca fue cuando se estudió el caso de un prisionero llamado Dante Page, un hombre que mató brutalmente a una joven de 24 años. Investigando su pasado, Page fue habitualmente maltratado por su madre y cuando creció las golpizas empeoraron. Su madre usaba cables de electricidad, zapatos, cualquier cosa que encontrara a mano, con lo cual pudiera lastimarlo. No fueron golpes de vez en cuando, sino algo diario. Se conoce que el maltrato físico a temprana edad, entre otros diversos factores, puede haber producido el daño cerebral, que puede haberlo llevado a cometer este acto violento. Sin embargo, también sabemos que solo una pequeña fracción de aquellos que sufren una infancia terrible se convierte en asesinos. Muchas gracias. A mí me gustaría realizarle una pregunta. Es que no, porque una persona haya pasado por una situación traumática, le da el derecho de quitarle la vida a otra persona y alegar que por el abuso que él sufrió en algún momento de su vida, se tomó la decisión. Es algo que me parece totalmente inaudito. Sí, claro, moderadora. Lo que sucede es que aquí abarcamos el tema de la salud mental. El problema más grande que tiene la humanidad en la actualidad es la salud mental. Yo te puedo definir la salud mental como el estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Al punto que deseo llegar es que un sinnúmero de personas no va al psicólogo por el pensamiento de no voy a ir al psicólogo porque eso es de locos, yo no estoy loco, pero en realidad muchas personas necesitan ir al psicólogo para lidiar con el estrés y lidiar con los pensamientos, el odio y el rencor que se va acumulando a lo largo de su vida. Por mencionar un ejemplo, el miedo juega un papel fundamental. Un estudio realizado a 1.795 niños de 3 años, donde se les sometía a diversas pruebas de respuesta al miedo. 2 décadas después buscaron fichas policiales de cada uno de ellos y 137 niños de los cuales se le hicieron la prueba habían cometido actos delictivos. Todos estos niños fueron aquellos que mostraron valores bajos al miedo. Esto se vincula con una disfunción en la amígdala central. Son tantos factores que pueden influenciar y aún nos falta mucho por descubrir y aprender. Pero sin lugar a duda, lo mejor que podemos hacer es no exigir la pena de muerte en nuestro país, sino poder combatir la violencia, los actos delictivos con los valores en casa, con la educación, tratar de cambiar las comunidades con deporte y con varios factores que pueden llegar a lograr que la sociedad sea mejor. Sin lugar a duda, muy buena su explicación, de verdad que nos hace recapacitar y a la vez evaluar si se debiera aplicar o no la pena de muerte.
Bueno, podríamos quedarnos aquí todo el resto del día debatiendo si estamos a favor o estamos en contra, pero ya para finalizar, me gustaría como mencionar los puntos más importantes que se vieron a lo largo de este debate, como lo fue la teoría de la disuasión, que es un método que tal vez se trató de implementar en muchos países para que los posibles transgresores supieran que al realizar algún delito iban a eh, obtener una pena que les iba a quitar la vida. También un punto muy importante a destacar fue lo que habló la estudiante Lowry, donde nos menciona el costo tan alto que tiene para los gobiernos mantener una persona detenida en una cárcel, ya así sea por un corto tiempo o de manera a cadena perpetua. También el punto de vista que nos enfocó el criminólogo, viéndonos desde el punto de vista donde nos hacía notar que las víctimas merecen justicia, no podemos obviar todo lo que ellos pasan, todo lo que ellos sufren, y hay que buscar métodos de los cuales tal vez podamos brindarles algún tipo de ayuda y apoyo a ellas. Es muy destacada también las palabras que nos brindó el padre Rodrigo, haciendo énfasis en el perdón y no buscando tal vez una solución que no sea la más adecuada y vamos a seguir con los mismos índices delictivos y aplicando pena de muerte y haciendo el papel de Dios al quitar una vida. Gracias a todos por participar en este debate. Mencionaremos la frase de René Descartes: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos nunca jamás. Gracias a todos por sus presentaciones y espero podamos otro día reunirnos y seguir conversando de un tema sumamente amplio. Bueno, muchas gracias por haber invitado a la iglesia, por haber compartido mesa con los licenciados, criminólogos, la psicóloga. Ha sido muy gratificante esta experiencia. Gracias también, gracias también por tomar en cuenta el gremio estudiantil, que la verdad que es bastante grande en este país. Gracias por la invitación y estamos anuentes a cualquier consulta. Muchas gracias igual a la invitación que nos ha dado Lisette. Sin duda un tema de nunca acabar y que es muy interesante. Gracias a todos y al igual que el compañero Irving, estamos anuentes para cualquier consulta desde el ámbito psicológico y desde mi punto de vista. Buenas noches.